hacer entonces también todo lo que las dudas que tengamos, hacerlas acá en estos espacios. Vamos a hacer entonces dos por cada unidad. Entonces, como tenemos una hora, solamente una hora, el rector ha sido muy constante en solicitarnos que por favor no nos extendamos más de una hora en estos CIPAS. Entonces, quiero que vamos a iniciar y cualquier pregunta que tengan, pues aquí estoy presto a atenderla. Voy a compartir pantalla, por favor, me confirman por favor si logran verla. Sí, profe, claro que sí se ve. Listo. Vale. Bueno, esta primera unidad, hay un micrófono abierto, lo cerramos por favor y cuando tengamos alguna duda, pues lo abrimos nuevamente. Vale, muchas gracias. Bueno, esta primera tarea, o esta primera unidad que ya hace parte de la tarea 2, entonces, Yemir, por favor, cierras el micrófono, porque escuchamos el retorno. Vale, muchas gracias. Listo. Sí, puedo venir a buscar un trabajo de la nena. Listo. Listo. Entonces, desactivamos un momento la cámara acá, porque o si no, después esto consume harto espacio y no nos va a permitir trabajar de la mejor manera. Listo, Profe, estas grabaciones ahora sí. después las puede escuchar uno nuevamente. Sí, claro, yo se las comparto en los foros, se las envío al correo y también se las comparto ahí en el grupo que tenemos. Al correo institucional, ¿no? Se las envío y también se las envío al foro. Listo. Entonces, recordemos que esta actividad es de índole independiente. Esta actividad tiene un valor de 125 puntos, dio inicio el 4 de septiembre y finaliza el 29 de septiembre. Una vez finalice la actividad, nosotros tenemos unos días, alrededor de 7 días hábiles, para poder realizar la realimentación y la calificación del trabajo como tal. Entonces, en la tarea hay un conjunto de ejercicios y cada uno de ellos está enumerado con unas letras A, B, C, D o E. Recuerden que la idea es que ustedes tienen que elegir una letra y van a solucionar esa letra en los ejercicios que contenga la guía. Si yo escojo la letra A, entonces voy a solucionar el 1A, el 2A, el 3A, el 4A. Consejo fraterno. Antes de iniciar el desarrollo del ejercicio, por favor escriban de manera explícita en el foro que ustedes van a solucionar la letra tal. Porque ya ha pasado antes que algunos estudiantes, digamos, dicen voy a trabajar con el ejercicio A, pero no lo dicen en el foro. Entonces ya ha solucionado uno, dos o tres ejercicios y cuando intenta subir los ejercicios se da cuenta que ya hay otro compañero que eligió la letra A y también está trabajando sobre esos mismos ejercicios. Entonces no puede haber dos letras iguales en cada uno del grupo de ejercicios que están ahí. Entonces, la primera parte, la primera unidad como tal, es el método para probar la validez de argumentos. Ahí vamos a trabajar algunas cositas como lo que vamos a iniciar hoy, que tiene que ver con las tablas de verdad, cómo es que vamos a construir esas tablas de verdad, qué es lo que significa una proposición, cómo es que hago yo para transcribir una proposición que está escrita en forma lógica, a escribirla en forma simbólica, a escribirla en lenguaje natural y viceversa. Entonces, ese tipo de cositas las vamos a trabajar hoy para que nos quede completamente claro qué es lo que tenemos que solucionar en los puntos uno y 2 de la guía. Entonces, aquí está lo que vamos a trabajar, proposiciones y tablas de verdad. La idea, como les digo, es que ustedes hagan las preguntas necesarias. Cómo construir las tablas de verdad. Ahí les voy a dar algunos tips de cómo hacerlo, aunque les he compartido también en los foros algunos videitos de cómo es que lo vamos a hacer. Y por último,
las leyes de inferencia lógica y aplicaciones, que yo creo que eso no nos va a alcanzar la hora hoy, entonces es probable que este último tema lo tengamos que trabajar dentro de 8 días en la próxima sesión. Pero sin embargo, si alcanzamos, pues avanzamos en lo que podamos. Comencemos con la primera parte de proposiciones y tablas de verdad. Y hablamos explícitamente de las proposiciones, porque resulta que en el ejercicio 4 ustedes tienen que construir una proposición. Les dan unas letras y ustedes tienen que construir una proposición. Entonces tengan en cuenta que una proposición genera una expresión verbal, pero esa expresión verbal no es cualquier expresión verbal. Es una expresión de la cual podemos decir verdad o falsedad. Por ejemplo, si hacemos una consulta, si decimos, ¿será que tengo hambre? Entonces, esa pregunta no puede responder como una verdad, como verdadero o falso, sino que tiene que ser necesariamente siempre una afirmación. Por ejemplo, si decimos, hoy es viernes, entonces eso es una afirmación. Y al ser una afirmación, entonces concluimos que sí es una proposición. ¿Qué elementos tiene esa proposición? Entonces, esos elementos tienen un sujeto, un verbo y un predicado. Como les dije hace un momento, si decimos hoy es viernes, el sujeto es el día del cual estamos hablando, que en este caso es hoy. Cuando decimos ese es el verbo. ¿Y qué estamos diciendo del sujeto? Que es viernes. Entonces, todo ese conjunto de elementos, todo ese conjunto de elementos es lo que me forman una expresión verbal a la que llamamos proposición. Característica especial de la proposición, que o es verdadera o es falsa, pero no puede quedarse sin cumplir una y solamente una de esas características. Entonces, como les dije, si digo hoy es viernes, es una proposición completamente falsa, porque en realidad hoy es miércoles. Entonces, ahí ya tenemos que a esa proposición se le puede asignar un valor de verdad, que es falso. Entonces, si decimos cosas como, por ejemplo, la casa, solamente estoy nombrando un elemento que es la casa, el sujeto, lo que llamamos en español el sujeto, pero no estamos afirmando nada sobre ese sujeto, ni estamos diciendo nada sobre ese sujeto, no hay ningún verbo, no hay ningún predicado, entonces esa expresión no hace referencia a una proposición. Si decimos Colombia ganó ayer, entonces respondemos sí o no, pero ahí no podemos responder verdadero o falso porque estamos haciendo una pregunta, más no una afirmación. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos, ustedes en la guía van a encontrar dos tipos de proposiciones. Una que son las proposiciones simples o también lo que llamamos las proposiciones atómicas. Y las otras que son las proposiciones compuestas. Característica de las proposiciones simples, pues que las proposiciones simples no están ligadas con ninguna otra, son las más simples que podemos encontrar. Como les dije, por ejemplo acá. Andrea presentó la tarea. Ahí está diciendo algo sobre una persona que presentó la tarea, o sea que ahí el sujeto es Andrea, el verbo es que presentó, presentar es el verbo, y el predicado es que presentó la tarea, lo que se dice con respecto al sujeto. Aquí entonces ahí tenemos tres ejemplos de cómo podemos nosotros, en el punto 4, escribir o crear nuestra proposición. Si uno se pone a pensar en estos casos, yo al crear una proposición, conociendo mi contexto, el lugar donde vivo, el lugar donde estudio, va a ser casi que imposible que nosotros logremos eh, igualar mi proposición a la de otro compañero. Entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas. Es decir, es muy poco probable que la proposición que yo cree sea idéntica a la de otro compañero, teniendo en cuenta que es una creación de cada quien. Ahora, cuando unimos dos o más proposiciones simples, lo hacemos a través de lo que llamamos los conectores lógicos. Entonces hay un punto en la que creo que es el punto número 1, en el cual le dicen a usted, aquí le doy la proposición, le doy cada uno de los elementos de la proposición, le doy cada proposición por separado. Dígame usted cuál es la proposición en lenguaje verbal. Entonces usted tiene que tener en cuenta cuáles son esos elementos que unen las proposiciones, tenerlos bien claros. ¿Cuál es la conjunción? ¿Cuál es la disyunción? ¿Cuál es la implicación? ¿Cuál es la doble implicación? ¿Cuál es la negación?
porque tienen que nombrarlos. Es decir, tienen que ser explícitos en ese punto. Si a mí me dicen ahí, diga cuáles son los conectores que se utilizaron, usted no puede escribir los conectores lógicos, no. Entonces, en ese caso, tenemos que decir de manera explícita cuáles se utilizaron. Por ejemplo, aquí decimos, aquí está unida esta proposición que dice, dame un segundo acá. Listo. Tenemos acá, por ejemplo, una proposición que dice, Andrea presentó la tarea. Es una proposición, claro que lo es. Y aprobó el curso. Entonces aquí tenemos el mismo sujeto, que es Andrea, presentó la tarea y Andrea aprobó el curso. Tenemos ahí una proposición simple o atómica, unida con otra proposición simple. ¿Y qué las une? Las une este elemento que tenemos acá. Entonces, ¿el día está nublado o está soleado? Entonces, cuando tenemos dos o más proposiciones, ustedes en la tarea se dieron cuenta que desde el primer punto les presentan proposiciones compuestas. En las proposiciones compuestas, entonces ya les dan como resultado dos o tres, incluso a veces hasta cuatro proposiciones simples. Por ejemplo, activen los micrófonos. De estas que están acá, primero que todo, díganme cuáles no son proposiciones. Activen el micrófono. Gabriel segunda. García Díganme cuáles no Gabriel son. García Márquez. Por ejemplo, Gabriel García Márquez. Exacto, esa no es una proposición, Eso. ni compuesta ni simple. Porque me está diciendo, me está afirmando solamente, me está diciendo Gabriel García Márquez. O sea, me está dando solamente un elemento de la proposición, que es el sujeto, nada más. No hay verbo, no hay predicado, no tenemos ahí nada más. O sea que esa no es una proposición. ¿Qué otra no es proposición? Ni simple ni compuesta. ¿Cuántos estudiantes tiene la UNAM? ¿Cuántos estudiantes tiene la UNAM? La pregunta, profe. ¿Cuántos Exacto. La estudiantes tiene pregunta. la UNAD? Exacto. ¿Cuántos estudiantes tiene la UNAD? Eso no es una proposición. Y no es una proposición porque me está dando es una pregunta, me está haciendo una pregunta. Entonces, cuando nos hace una pregunta, nuestra respuesta no tiene un valor de verdad asignado, no, porque hay una respuesta, pero eso no tiene un valor de verdad asignado. Por eso afirmo, entonces, o soy reiterativo en que la proposición tiene que ser una afirmación. Entonces, si se dan cuenta acá, ustedes tienen razón y la única proposición que aparece acá, en este caso, es esta. El tutor corrige los aportes subidos en los foros. Listo. Entonces ahí tenemos una proposición. Ahora, esta es una proposición simple, porque a pesar de que es larga, tenemos acá el sujeto, que es el tutor, el verbo, que es corregir, y el predicado, o lo que se dice con respecto al sujeto, es que corrige los aportes subidos al foro. O sea que entonces ahí tenemos los tres elementos que componen la proposición, pero no hay varias proposiciones simples ahí. Hay una sola proposición simple. Ahora, por ejemplo, vamos a ver cuál de las siguientes es compuesta. Por ejemplo, ¿ustedes creen que esta primera proposición que dice acá, mañana es miércoles, eso no es proposición? Sí, Primero es pensemos en proposición. decir, sí es proposición. Sí, sí, es Ahora, proposición. si es proposición, tienen toda la razón, sí es proposición. Ahora, si me dicen mañana es miércoles, ¿esa proposición es simple o es compuesta? Es simple. Simple. Es simple, es simple, Simple. es simple. ¿Y Simple. por qué es importante que nos quede claro eso? Porque cuando ustedes escriban la proposición en el punto 4, usted no puede decir, por ejemplo, mañana es miércoles y después será jueves. Porque si usted escribe una proposición así y a eso le asigna un valor a una letra a esa proposición, digamos que es la proposición P, y ustedes escriben mañana es miércoles y pasado mañana es jueves, entonces no puede ser porque cada letra se la asignan a una proposición que es simple. Listo. La segunda, la selección colombiana de fútbol jugó en Barranquilla y derrotó a la selección de Argentina el día 10. Ahí coloqué más la fecha. Ah, no, sí está bien, 10 de septiembre de 2024. Eso no es proposición.
Sí, sí, es proposición. Sí, 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 es es una proposición. proposición. ¿Es una proposición simple o compuesta? Compuesta. 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 Listo, Compuesta. compuesta. Muy bien. Entonces, de eso se trata esta primera parte. Tenemos acá que estos sí son proposiciones, pero son proposiciones simples. La única proposición compuesta que aparece acá es la que está en la mitad. La selección colombiana de fútbol jugó en Barranquilla y derrotó a la selección de Argentina el día 10 de septiembre de 2024. Listo. ¿Cuál es el objetivo del conector? Pues es precisamente unir o relacionar o conectar dos o más proposiciones simples. Y aquí están. Entonces tomen una captura de pantalla. Yo de todas maneras, como les dije, les voy a compartir el enlace. Tomen una captura de pantalla o una foto. De todas maneras, ustedes escriben en Google conectores lógicos y él les va a mostrar diferentes imágenes, les va a explicar qué es cada cosa. Pero para que lo tengamos acá, a grosso modo, ¿qué son? Cualquier conectivo lógico ustedes van a encontrar. Van a encontrar, este es el símbolo, en lenguaje natural es la I, y lo que llamamos una conjunción. La disyunción, así se escribe con la O, y se escribe como una V. Este es el símbolo lógico, la simbología lógica. Esta flechita es un condicional y lo escribimos como sí entonces. No es la única expresión o no es la única forma de escribirlo, ¿no? Por ejemplo, cuando hay unas letras en las que hay muchas negaciones, a veces el sí entonces no es muy cómodo utilizarlo, pero ahí hay una implicación, es decir, hay un elemento que conduce a otro. Entonces nosotros podemos pensar en algunos sinónimos y no hay ningún problema, los podemos utilizar. Por ejemplo, si me dicen si hoy es miércoles, mañana es jueves, o si hoy es miércoles, entonces mañana es jueves. Otra forma de decir la misma proposición compuesta sin que se altere para nada su valor de verdad. Es decir, por ejemplo, teniendo en cuenta que hoy es miércoles, podemos deducir que mañana es jueves. O teniendo en cuenta que hoy es miércoles, por lo tanto, mañana es jueves. Cosas así. Entonces, por lo tanto, debido que todos esos son sinónimos que podemos utilizar. Otra es el sí, solo sí, que es esta flecha doble, lo que llamamos el bicondicional. Aquí lo leemos P y Q, aquí lo leemos P o Q. Si P, entonces Q. P, sí, solo sí Q. Y por último, la negación. En la negación he encontrado algunos errores en los aportes que hemos subido. Tengan en cuenta que la negación puede ser una doble negación, como me preguntaban ustedes en el foro, en el grupo. Pero entonces, cuando es una doble negación y estamos transcribiendo eso a un lenguaje natural, de igual manera, pues hagamos lo posible por escribir la doble negación. Entonces, si me dicen no, no, no P, si yo digo no P, ahí estoy escribiendo mal la proposición, porque simplemente estoy colocando la negación de la letra. Pero si es una doble negación, sería no es cierto que no P, o es falso que no P. Ya les hago un ejemplo acá. Bueno, aquí, por ejemplo, la negación, no P o P es falso, no, esos son sinónimos que podemos utilizar. También tomen una captura de pantalla acá para que tengan esa herramienta ahí. No es cierto que, en el caso no ocurre que, nunca es erróneo que, es falso que, es inadmisible que. Aquí es P y Q. Aquí tenemos algunos sinónimos. P o Q. Si P, entonces Q. Aquí les decía yo siempre que, cuando, así pues, ya que, bien que. Implica, y acá sí, solo sí, equivalente. Entonces acá tenemos algunos sinónimos que podemos utilizar y cada uno de ellos que se acomode de la mejor manera posible al elemento lógico que estamos construyendo o que estamos transcribiendo a un lenguaje natural. Instituto, Entonces, disculpe, dime, ¿podría repetirme cómo es una doble negación? Yo subí mi primer ejercicio al foro, pero creo que me equivoqué ahí en la doble negación. listo. Pero te muestro acá, Ok, gracias. pero ya te muestro la doble negación. Yo hice un ejemplo acá sencillito para que lo podamos ver. Por ejemplo, Carlos es matemático. Otra proposición, bueno, la forma en la que debemos nombrarlos, las proposiciones, es con una letra minúscula, ¿no? Entonces, P o Q, o R o S son las que más se utilizan. Entonces, si me dicen, Carlos es matemático, una proposición,
Q, Carlos trabaja en la UNAD. Entonces P y Q sería Carlos es matemático y aquí podemos escribir nuevamente el verbo o también la posibilidad de que no lo escriban y aún así está bien hecho. O sea, si ustedes escriben Carlos es matemático y Carlos trabaja en la UNAD, el ejercicio queda bien hecho, bien resuelto, bien transcrito. Y si escribimos Carlos es matemático y trabaja en la UNAD, también está bien la transcripción. Acá, otra proposición, R. Carlos estudia en la UNAD. S. Carlos trabaja en su microempresa. Entonces acá tenemos una disyunción o Carlos estudia en la UNAD o trabaja en su microempresa. Listo. Y aquí sería la negación. No es matemático. Pero si es una doble negación, por ejemplo, si acá, a ver si me deja escribir. Por ejemplo, si acá estuviera algo como esto, segundo, a ver si puedo tomar acá la tableta. Bueno, definitivamente no se puede. Por ejemplo, si apareciera acá esta doble negación, entonces, ¿cómo lo escribimos? ¿Cómo transcribimos entonces esto para que nos quede bien? Entonces, la forma correcta de hacerlo sería entonces decir, Carlos es falso o no es cierto afirmar, o no es verdad, o es falso, simplemente con esa palabra es falso. Es falso que Carlos no es matemático y ya ahí me queda la doble negación. Si yo digo es falso, ahí ya estoy incluyendo la primera negación. Y cuando digo es falso que Carlos no, ahí estoy incluyendo ya la segunda negación. Entonces, eso es lo que quiero que tengamos en cuenta, que cuando es una doble negación, entonces nosotros obligatoriamente tenemos que hacer mención a las dos negaciones. Y cuando construyamos la tabla de verdad, de igual manera, entonces ahí construimos las dos columnas, primero con la primera negación y segundo con la segunda negación. Por ejemplo, bueno, aquí hay otros ejemplos. Si dice acá, por ejemplo, el día está lluvioso. El día está lluvioso. Q, llevo mi sombrilla. Entonces, si el día está lluvioso, entonces llevo mi sombrilla. Listo. Ahí ve que hay una implicación. Y acá una doble implicación. Andrea aprueba el curso, sí, solo sí, realiza todas sus tareas, es lo que dice acá. R, Andrea aprueba el curso. S, Andrea realiza todas sus tareas. Entonces, miren esta proposición. Proposición P, Andrea estudia en la UNAD. Proposición Q, Andrea realiza todas las tareas del curso. Proposición R, Andrea aprueba el curso. Ahora miren esta proposición. No P o Q, y Q, perdón. Sí, solo sí, no, no R. Entonces acá hay una doble negación. Entonces acá es donde tenemos que tener cuidado. Entonces decimos esta parte cómo se lee. Andrea no estudia en la UNAD. Y aquí queda bien, porque hay una sola negación. Entonces tenemos que escribirlo de tal manera que neguemos esto. Entonces cuando decimos Andrea estudia en la UNAD, la negación sería Andrea no estudia en la UNAD. Acá, por ejemplo, sería Andrea no estudia en la UNAD y realiza todas las tareas del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Sí y solo sí. Y acá sí hay una doble negación. Entonces, ¿cómo sería esa doble negación? Partimos de esta primero diciendo es falso que, o no es verdadero que, o no es cierto que, y luego negamos esta. O sea, si decimos acá es falso que Andrea aprueba el curso, ahí no está bien, porque estamos simplemente negando la proposición inicial. Pero como son dos negaciones, tenemos que utilizarlas las dos. Entonces, la forma correcta sería, no es cierto que Andrea no apruebe el curso. No es cierto que Andrea no apruebe el curso.
y ahí sí nos queda bien realizado el ejercicio. Bueno, cuéntenme. ¿Dudas hasta el momento? ¿Queda claro acá lo de la doble negación? Profesor, disculpe, yo en mi ejercicio lo que había hecho en la doble negación era de que lo había vuelto afirmativo, entonces así no se puede. O sea, yo había En la- puesto como sí, Andrea aprueba el curso. Cuando lo escribimos, lo que pasa es que cuando lo transcribimos a un lenguaje simbólico y del lenguaje simbólico al lenguaje natural, entonces, lo podemos hacer. Pero acá en estos casos lo importante es que se vea evidente que ustedes manejan todos y cada uno de los elementos que aparecen acá. Las dos expresiones son equivalentes, pero resulta que si escribimos Andrea aprueba el curso, sí, solo si Andrea aprueba el curso, entonces estamos omitiendo esta negación y estamos omitiendo esta negación. Pero esto para qué sí nos va a servir, o sea, eso que les estoy nombrando en cuanto a la doble negación, en cuanto a su equivalencia, ¿para qué nos va a servir? Y acá les voy a escribir algo. Nos va a servir, por ejemplo, cuando cuando construimos la tabla de verdad, digamos, los valores de verdad de R. Digamos que los valores de verdad de R son verdadero, verdadero, falso y falso. Por ejemplo, estos son los valores de verdad de R. Ahora, si en la tabla de verdad yo escribo la negación de R, entonces yo digo, si este valor de verdad era verdadero, ahora queda falso. Si esto era verdadero, ahora queda falso. Si este valor de verdad era falso, ahora queda verdadero. Y si esto era falso, ahora queda verdadero. Listo. Pero si yo digo, voy a negar ahora esta afirmación, o voy a negar ahora esta negación, entonces significa que este valor de verdad cambia, ahora es verdadero, este valor de verdad cambia, ahora es verdadero, este valor cambia, ahora es falso, y este valor de verdad cambia, ahora es falso. ¿Qué obtenemos como resultado? ¿O qué debo tener yo en cuenta como resultado? Que esta columna de acá tiene que ser idéntica, idéntica, idéntica a esta columna de acá. Esas dos columnas deben ser idénticas. ¿Por qué? Porque la expresión que tenemos acá es equivalente a la expresión que tenemos acá. Pero al realizar la escritura del ejercicio en lenguaje natural, tenemos que escribir la doble negación. ¿Listo? O sea, si escribimos, Sí, claro, muchas gracias. vale, si solamente escribimos Andrea aprueba el curso, tenemos ahí, no lo tenemos mal, pero sí lo tenemos un poco incompleto. ¿Listo? Profe, tengo una pregunta. Dime. Profe, o sea que se mantiene ambas negaciones. Alguien me Se puso mantiene en el lenguaje verbal, se mantienen ambas negaciones. Y cuando usted construya la tabla de verdad, también mantiene ambas negaciones. O sea, tenemos que construir una columna para la primera negación y otra columna para la negación de la negación. Profe, mire, lo que pasa es que nosotros teníamos un problema con el link de acceso al CIFAS y nos mandaba era para la página principal de la UNA. Ahora que pudimos entrar, ya la clase va media hora adelantada, entonces no entiendo prácticamente nada de lo que usted está explicando, por lo que es también mi primer trabajo de este curso. Esto, no te preocupes, yo de todas maneras les voy a compartir el video. Yo he ido explicando pues como de la manera más detallada posible eh, cada uno de los elementos que tenemos acá. Pero de todas formas, ustedes tienen que tener en cuenta que en el horario que yo les he brindado, en el horario que yo les he brindado, ustedes pueden contar con ese horario para hacerme las preguntas pertinentes. Es decir, creo que compartí de 4 a 6 de lunes a viernes. Entonces, a las 4 de la tarde, ustedes por Teams me pueden hacer la consulta y yo con todo cariño les doy la respuesta y les doy la orientación de lo que tenemos que seguir. Pero sin embargo, pues yo les he compartido algunos videitos ahí en los foros y también les voy a compartir este video. ¿Vale? Ok, gracias. ¿Hasta acá hay alguna duda?
Hasta el momento ahí bien, profe. Ok. ¿Todo claro? Listo. Regálame un minuto, por favor. Bueno, las guías que tenemos, la guía de trabajo que tenemos, Profe, no se escucha, tiene el micrófono desactivado. ahí, ahora sí. Esto está, bueno, ahora Sí. sí. Listo. Les decía yo que en el trabajo tenemos nosotros entonces dos líneas. En el primer ejercicio, lo primero que nos piden es, mire, le estoy dando el lenguaje, el lenguaje simbólico, transcribámoslo al lenguaje natural, transcribámoslo al lenguaje simbólico. Y luego lo contrario, el lenguaje simbólico, transcribámoslo al lenguaje natural. Bueno, eso es lo que nos piden en los primeros dos ejercicios en una primera medida. Ahora, quieren que hagamos un ejercicio en cuanto a la transcripción. Aquí hicimos algo, nos dan las proposiciones, nos dan la proposición compuesta, nos dan las proposiciones simples, nos dan la proposición compuesta y finalmente entonces construimos nosotros la proposición en lenguaje natural. ¿Quieren ustedes que hagamos un ejercicio lo contrario? Pasemos del lenguaje simbólico a un lenguaje, del lenguaje natural a un lenguaje simbólico, Sí. o seguimos, o seguimos ya con las tablas de verdad. Sí, profe, hágalo. Profe, no, pues Señor. yo la verdad sí me gustaría que repitiera este ejercicio. Pues la verdad no vi el principio y quisiera ver este del principio, porque yo ayer entré a otros IPAs y la verdad, en la tabla de verdad ya uno se enreda un poquito si no aprende este principio. Ayer tampoco pude ver este principio. Entonces me gustaría que repitiera más bien este mismo ejercicio Vale. o otro igual. Vale, entonces, pues de acá lo que concluíamos o lo que decimos es, permítanme, yo voy a añadir una diapositiva para que hagamos algo diferente. Profe, usted dejó de compartir. Sí, señora, estoy sacando un ejercicio de una guía pasada para que revisemos entonces más o menos cómo serían las dos cosas, es decir, cómo pasamos de lo simbólico a lo lógico y de lo lógico a lo simbólico. Entonces, regálenme 2 minutos, voy a copiar y lo pego acá en una diapositiva nueva para que lo hagamos acá entre nosotros.
Bueno, vamos acá. ¿Me confirman, por favor, si logran ver la pantalla? Sí, claro, sí, claro. Sí. Listo. Este es un ejercicio similar a lo que nos tocó, lo que nos toca resolver en la tarea. Para ponerlo mejor, para que sea más real con lo que nos ha tocado, supongamos que acá tenemos una doble negación. Tenemos ahí una doble negación. Listo. Entonces, va la pregunta. ¿Qué hacemos ahí entonces? Primero que todo tenemos que identificar y tenemos que tener completamente claro si las expresiones que me están dando ahí son o no son proposiciones. Entonces sabemos que sí, ¿no? Si me dice acá, por ejemplo, los algoritmos de aprendizaje automático se implementan con frecuencia en lenguajes como Python, ¿no? Vean ustedes que una expresión tan larga como esta, y aún así estamos completamente seguros que sí es una proposición. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a identificar cómo o vamos a reconocer de qué manera escribimos esto que tenemos acá en un lenguaje natural. Dice el ejercicio de la guía. Convierta eso en un lenguaje natural, primera parte. Diga los elementos que se utilizaron, los elementos lógicos que se utilizan acá. Entonces tenemos que verificar cuáles son. Entonces, recuerden, acá tenemos varios. Acá tenemos los símbolos. ¿Esto qué es? Esto es una negación, esto es una conjunción, es una disyunción, un condicional y un bicondicional. Entonces recuerden que ahí tenemos que escribirlo y nombrarlo. Entonces, por ejemplo, acá, por ejemplo, acá. Por ejemplo, acá. ¿Qué elementos aparecen? Entonces, identificamos este señor que está acá. No lo voy a escribir, ustedes me dicen. ¿Cómo se llama? Abran los micrófonos. ¿Cómo se llama este? Este que tenemos acá, que estoy señalando. P-O. Se llama Eso, Es el conjunción O. y Exacto. Y Y acá, conjunción. conjunción, exacto. Entonces ahí decimos nosotros Y los conectores lógicos utilizados en la proposición son la conjunción. Entonces, ¿acá qué tenemos? Es una I, ¿no? entonces. entonces, Es una I, ¿no? Entonces. Exacto, una disyunción. Acá tenemos entonces, o Entonces. sea, entonces, una Doble implicación. negación. Y acá una tenemos una doble explicación. negación. Ajá, exacto, muy bien. Ahora sí, ¿de qué manera escribiríamos esto en un lenguaje natural? ¿Cómo escribimos esto en un lenguaje natural? Entonces, intentar, siempre ustedes vean el ejercicio en forma global. No se centren solamente sobre la primera parte, la segunda parte, no. Primero vean el ejercicio de manera global. Porque si por allá hay una implicación, primero hay un paréntesis y luego hay una implicación, entonces así tenemos que escribir el ejercicio. ¿Qué tal si fuera la R y la S en paréntesis y luego sí la implicación? Entonces ahí la estructura de manera verbal sería diferente, en lenguaje natural sería diferente. En este caso, por ejemplo, tenemos R. ¿Qué es la proposición R? Está escrita tal cual. La proposición R es: los algoritmos de aprendizaje automático se implementan con frecuencia en lenguajes como Python. Todo eso tenemos que escribirlo, sí, todo tenemos que escribirlo. Ahí entonces escribiríamos todo eso. Entonces ahí escribimos los algoritmos, todo esto que está acá, todo esto lo escribimos acá. Los algoritmos de aprendizaje automático se implementan en frecuencia con lenguajes como Python. Luego identificamos esta. ¿Cómo O. representamos en lenguaje natural? No, O es así, Y. hacia arriba, como la B. Eso es O. Y la y I ya viene siendo así, hacia abajo. Entonces acá, I. Paréntesis. Entonces, aquí, ¿cómo escribimos? No, no es necesario escribir paréntesis porque lo estamos escribiendo ya en un lenguaje natural. Entonces, acá la pregunta es: ¿cómo hacemos para escribir esa vaina en un lenguaje natural, teniendo en cuenta que hay un paréntesis ahí? Entonces, ahí podemos, como les dije yo hace un momento, utilicemos sinónimos o utilicemos Y si los sencillamente. algoritmos se benefician. Exacto. Ahí, por ejemplo, es conveniente utilizar el sí, entonces. Recuerden que No habíamos podría hablado de ser. varios Y sinónimos, si ¿no? los algoritmos se benefician de los lenguajes de programación de alto nivel Exacto. para el desarrollo de la IA.
Sí, exacto. Entonces, ¿qué decimos ahí? Y sí, ahí colocamos, iniciamos acá la implicación con el sí. Y si los algoritmos, entonces ahí seguimos escribiendo. Y si los algoritmos, entonces escribimos, y si los algoritmos se benefician de los lenguajes de programación de alto nivel para el desarrollo de la inteligencia artificial, entonces, entonces, y acá, ¿cómo escribimos, cómo traducimos entonces al lenguaje natural esa doble Dice, negación? Entonces ya sabemos Entonces, que el valor de verdad es entonces igual. Python no es, no, entonces Python no es altamente entonces utilizado para falso, los análisis minuciosos de exacto. datos. Bueno, pero yo coloqué una negación aquí adicional que no está escrita ahí de negro, pero yo la coloqué acá. Imagínense que esa negación, doble negación está ahí. Entonces tenemos que hacer referencia a esa doble negación. Entonces iniciemos con esta negación que está acá. Vamos a negar la negación. Eso es lo que quiero que les quede bien claro. Vamos a negar la negación. Entonces, ¿cómo hacemos para negar la negación? ¿Cómo hacemos para hacer referencia a Entonces ese elemento quedaría, que está ahí? entonces, Entonces, entonces quedaría, es falso que bueno, entonces puede ser. es falso Entonces, es falso. Que, que Python no es altamente utilizado para el análisis minucioso de los datos. Exacto. Esa sería la doble negación. Entonces, es falso que Python no es, porque tenemos que volver a negar. Claro, tiene que aparecer la doble negación. Entonces, es falso. Ahí tenemos la primera negación. Es falso que Python, y ahí sí volvemos a negar. Es falso que Python, discúlpeme la letra ahí, pero es difícil escribir acá con el mouse. Que Python, perdón, no es altamente utilizado para el análisis minucioso de datos. ¿Listo? ¿Ahí quedó claro? Sí, sí, claro. Listo, muy bien. En un caso como este, por ejemplo, si la proposición en realidad fuera así, si R, entonces S y no, no T. En un caso como estos, tanto en la lectura del lenguaje natural como en la escritura, la transcripción al lenguaje natural, tenemos que tener muy en cuenta bien dónde están ubicados esos paréntesis, porque un paréntesis puede cambiar el valor de verdad de toda la proposición. Por ejemplo, acá, Profe, una pregunta. si eres entonces todo eso, dime. O sea, cuando estamos hablando de doble negación, que era como una dudita que yo tenía, es ¿Sí? que una de las negaciones va a decir que, o sea, que lo que se está diciendo no es mentira. O sea, lo que se está diciendo es mentira. Con eso, eso es lo que hacemos con la doble negación. Con la noble negación es negar que lo que se está diciendo es falso. O Por sea, eso decimos acá, es decir que lo que se es, está es diciendo falso, es verdad, ¿no? exacto. Es En otras contradecir, palabras, es como es contradecirlo. Es contradecir la falsedad, por contradecir. así decirlo. O sea, no Exacto, es es ponerlo en Exacto. contradecir la negativo. O falsedad. sea, esto no ocurre, sino lo contrario. Es falso que esto no ocurre. Exacto, así sería. Sería, es falso que esto no ocurre. Entonces, de eso se Es- trata, eso es esa doble negación. Es falso que esto no ocurre. Así Eso es. es como, Es Y si yo un ejercicio breve, es eh, decir, eso es como, por ejemplo, vi a tal persona en tal parte, entonces la otra va a decir, es falso que no vi a esa tal persona allá. Exacto. Más o menos, En sí. otras palabras, está diciendo lo mismo, que sí la vio. Es falso decir que no la vio. Exacto. Y está diciendo exactamente lo mismo. O sea, el valor de Exacto. verdad de esas dos proposiciones es exactamente el mismo. Sí, muy bien, así es. profe, y en el caso de que sea Dime. una asociación que se va a presentar, y qué pena que yo me adelante, lo que No, pasa es no que te no he podido. preocupes que para eso estamos, no Ajá, te bueno. preocupes. Entonces, en el Cuando es caso de una que sea sola, ajá, o sea, es por, decir, ej- si están haciendo Apenas una ahí sí decir, la pregunta, no lo hacemos, vi. por ejemplo, bueno, quitemos dígame usted, esta, sí. quitemos esta negación de acá. Quitemos la negación que yo agregué. Quitemos esto y quitemos esto. Listo.
Ahora sí leamos esta, ¿cómo quedaría? Ponemos todo esto. Leamos cómo quedaría esta proposición. Solamente hay una negación. Hay una sola negación que es la que ustedes ven ahí. Así como lo vemos. ¿Cómo quedaría entonces esta proposición? Quedaría, los algoritmos de aprendizaje automático se implementan con frecuencia en los lenguajes como Python, que es R, y aquí como ustedes me dijeron, así es, y si los algoritmos se benefician de los lenguajes de programación de alto nivel para el desarrollo de la IA, o sea, la inteligencia artificial, entonces, Entonces, ahí Python ya, no es altamente utilizado para los análisis eh, minuciosos de datos. entonces Python no es altamente utilizado para el análisis minucioso de datos. ¿Te das cuenta que ahí solamente negamos una sola vez? Ahí sí le cambiamos el valor de verdad a la afirmación. Porque ahí no estamos diciendo que es falso decir que no. No, ahí estamos diciendo, o lo dejas, es falso que Python es altamente utilizado para el análisis minucioso de datos, es una forma de negar. O dices, Python no es altamente utilizado para el análisis minucioso de datos. Ahí estamos negando esa afirmación que está Baby, puesta ahí. abre tu usuario aquí para ver entonces qué es lo que es. Estoy tratando hace ¿Listo? como Cuando se hacen las 3 dos días y negaciones, nada. se está negando una de las negaciones, ¿no? Exacto. Dios mío. Cuando hacemos las dos negaciones, lo que hacemos es negar la negación. Negar la negación. Exacto, así es. Entendí. Entonces, pensamos en la Como tú negación dices, y antes de iniciar la negación como tal, escribimos es falso que. Es falso que. Entonces, cuando escribo es falso que y luego escribo la negación, ahí ya tengo una doble negación. Dale, Profe, pues. yo tengo una Profe, duda. una duda. Sí, señor, díganme. Con el tema de los paréntesis, o sea, los paréntesis siempre uno los puede utilizar, por lo menos en este caso, que es a los algoritmos, sí y sí. O sea, en ese caso uno siempre puede tomar sinónimos, por decirlo así, cuando está encerrado en paréntesis, que no me quedó claro lo del paréntesis. Ah, sí, bueno, lo que pasa es que cuando, por ejemplo, miren que esta expresión, yo la escribo acá, esta expresión, voy a escribir El esta documento expresión que ahora. Imagínense esta expresión. Si construimos esto en un lenguaje natural, ya va a sonar distinto. Pero si yo digo, si los algoritmos de aprendizaje automático se implementan con frecuencia en los lenguajes como Python y los algoritmos se benefician de los lenguajes de programación de alto nivel para el desarrollo de la IA, entonces dense cuenta ustedes ahí que es importante que tengamos bien claro la visualización global del ejercicio para que identifiquemos dónde es que va a ir el sí y dónde es que va a ir el entonces. Porque ahí estamos diciendo, si R y S, entonces no T. En cambio, aquí estamos diciendo R y si S, entonces no T. Entonces, el paréntesis me dice a mí cómo debo construir el lenguaje verbal. Y cuando me dan el lenguaje verbal, tengo que tener cuidado y hacer una buena lectura del ejercicio para que cuando yo lo escriba, entonces identifiquemos dónde deben ir ubicados los paréntesis. Por ejemplo, Malote, tiempo sin verlo. No entendí esa parte, profe. por ejemplo, No. miren esto. porque estoy enseñando que hay que saber cuándo utilizar el Profe, sí una y cuándo hay que pregunta. utilizar el entonces. Dime. Profe, quiere decir que primero tenemos que el paréntesis resolverlo y luego lo que está fuera del paréntesis. Pues no necesariamente, porque mira que acá en este ejercicio no resolvimos primero el paréntesis como tal. Lo que hicimos fue escribir el ejercicio Y no altera el teniendo en cuenta resultado en dónde el va ubicado el algoritmo, profe. paréntesis. Entonces, por ejemplo, acá primero está suelta la R, o sea que yo debo nombrarla. Y luego aparece la I. Y luego sí aparece el paréntesis. Entonces aquí debe aparecer el sí y el entonces. Porque si lo nombramos sin eso, sin esa expresión, o escribo una expresión equivalente en este caso, como por ejemplo yo digo, los algoritmos de aprendizaje automático se implementan con frecuencia en los lenguajes como Python y los algoritmos se benefician de los lenguajes de programación de alto nivel para el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, sucede que si yo
escribo una expresión así, entonces ya voy a estar escribiendo es esta, no esta. Por Profe, eso acá, pero por ejemplo, es bueno. Dime. que según, o sea, usted las está intercambiando, pero yo siento que quedan igual al momento de pasarlas al lenguaje natural, ¿no? No, pero no quedan igual. Porque mira, por ejemplo, acá este ya dijimos este cómo queda, ¿no? Ahora No mira, queda. mira este cómo queda. Yo puedo decir acá, los algoritmos de aprendizaje automático se Prepan a implementan escuchar con las frecuencia en cosas que lenguajes están como Python. atrasando más las. Y los algoritmos se máquina benefician de los trompa. lenguajes de programación de alto nivel del desarrollo de la IA. Por lo tanto, pero entonces acá cuando yo escribo esto, miren acá, mira cómo lo voy a escribir. Lo voy a escribir con letras, piensa que la letra es esto es R y Profe, pero esa persona que tiene el audio mira cómo, activo no se lo puede. Compañeros que tienen los micrófonos abiertos, por favor. eso, muchas gracias. R, por ejemplo, esta expresión, ¿cómo va a quedar? Piensen en la letra como la expresión que dice ahí. R sería los algoritmos de aprendizaje. Bueno, R y S. Y, perdón, R y si S, entonces, no T. Eso se lee de esta forma. R y si S, entonces no T. Mira la expresión en lenguaje natural, ¿cómo quedaría? Escrita tal cual. R, que ya saben cuál es No ahí, podría si quedar, S, no entonces, podría quedar y si yo, si R y S. entonces esa ya es de acá. ¿Cómo escribo yo esta? Si R y S. Entonces, y aquí ya me aparece no T. Si tú llevas esto, si tú llevas esto Dios. si tú llevas esto a una tabla de verdad, puede ser con los elementos que les dieron en la guía, hay dos enlaces con los cuales ustedes pueden generar esas tablas de verdad. Si tú generas esa tabla de verdad en línea, te vas a dar cuenta que no siempre, a veces sí, pero no siempre, se genera el mismo resultado en los valores de verdad. Entonces hay unas tablas que me van a generar un valor de verdad distinto si yo la escribo de forma distinta. Porque para que esto que está acá, eso lo trabajamos lo trabajamos ya creo que ya la próxima reunión. Si esto que está acá, para que esta expresión compuesta, para que esta proposición compuesta que está acá sea verdadera, tiene que cumplirse unas características específicas. Esto que esté acá sea verdadero, tiene que cumplirse unas características específicas. Entonces va a suceder que acá, para que toda la expresión compuesta sea verdadera, va a necesitar diferentes elementos que para que toda esa expresión de acá sea verdadera. Como te digo, hay ocasiones en las que es probable que el resultado sea exactamente el mismo, pero no siempre va a ser así. ¿Listo? Entonces, por eso es importante, si yo leo esto en la guía, ya sé que lo debo escribir de esta forma. R y sí, ahí debe ir el paréntesis. Si es entonces T, listo, ahí debo cerrar el paréntesis. En cambio acá, R y S, si R y S, entonces ya sé que el paréntesis debe ir acá al inicio. Entonces ya sé que ahí va la flecha de la implicación, no T. ¿Listo? Deben haber más ejemplos, profe. Profe, una preguntita. Profe, una preguntita. Entonces, ¿puedo entender que el paréntesis se lee como sí? El paréntesis acá en este caso, sí, cuando aparece la explicación, el paréntesis aparece ahí o antes o en conjunto con el sí. O sea, Profe, esos delante del sí, detallitos se encuentran. delante del sí tiene que haber un paréntesis. Dime. Esos detallitos que usted nos está acabando de explicar, que cuando son los paréntesis o cuando no están, las diferencias, los conseguimos en el material que nos mandaron. Algunos, no todos los detalles los encuentran ahí, pero sí la mayoría. Este detalle en específico no está ahí en la guía, pero pues queda acá y yo les puedo construir entonces como algo, como una imagen bien bonita donde les explico ahí paso a paso de cómo transcribir entonces esta parte a cuando aparecen paréntesis exactamente en la proposición compuesta. Entonces les explico, me comprometo a hacerles como una imagen bien bonita, un póster bien bonito
Se las comparto a los grupos y se las Sí, comparto acá parece para como que bien. nos quede, no vaya a quedar dudas, Gracias, profe. ¿vale? Sí, profe, Sí, me sí, parece claro, bien lo que pasa es que brillante. yo quedo con la duda de que pronto que, o sea, por lo menos el paréntesis puede significar sí, puede significar otra palabra, o sea, es como que lo que me queda la duda ahí con los paréntesis. Sí, bueno, listo. Totalmente de acuerdo con el ¿Tienes compañero. algo La de eso misma para duda qué? tengo yo. Siempre que tengamos un paréntesis, lo podemos nombrar como sí, o sea, R y sí, S, entonces no T. Yo pienso que es como un ejemplo Exacto. de tantos que deben haber, ¿no? Entonces, espérenme, voy a intentar, vamos a intentar acá hacer, eh, tenemos, por ejemplo, miren este. Voy a dejar de compartir un segundo para poder copiar la diapositiva y ya les vuelvo a compartir. Profe, pregunta, es que yo no te he Sí, leído señor. todavía todo el material de apoyo, pero entonces, o sea, en ese orden de ideas nosotros podemos pasar de lenguaje simbólico a lenguaje natural y viceversa, de lenguaje natural a lenguaje simbólico. O sea, van a haber expresiones en lenguaje natural que vamos a tener que pasar al lenguaje simbólico y viceversa. Sí, señor. Sí, señor. El taller consiste principalmente en que ustedes van a tener que construir del lenguaje o pasar del lenguaje simbólico al lenguaje natural. Es la primera parte de la guía. Acá está. Acá está. Primero tienen que construir o pasar el ejercicio desde un lenguaje simbólico a un lenguaje natural y luego en el segundo ejercicio les piden lo contrario. Les dan el lenguaje natural y ustedes deben construirlo o deben pasarlo a un lenguaje simbólico. Espérenme, yo acá termino acá con esto, pero espera, yo voy a, se bloqueó esta página acá. Listo. Bueno, El único defecto que se le queda de tu tiempo. Todo tu era bonita. La puerta está cambiada. listo. Apaguemos el micrófono un momento Apague para el que podamos, micrófono. por ejemplo, acá tenemos esto. Miren esto. Si la empatía, si la, está Los cantando, no sé qué micrófonos, por animal. favor. Por favor, apaguen el micrófono, no respetan. Por ejemplo, si la empatía es crucial, dice acá, segundo, si la empatía es crucial para comprender los sentimientos de los demás, entonces la regulación emocional implica controlar las reacciones impulsivas en momentos de estrés o si la regulación emocional implica controlar las relaciones impulsivas en momentos de estrés, entonces la expresión emocional asertiva es la clave para comunicar los sentimientos. Bueno, miren lo que dice ahí. Comencemos diciendo quién es P, quién es Q, quién es R y quién es S. Es decir, identifiquémoslas con las proposiciones simples. Por ejemplo, acá tenemos una proposición simple. La empatía es crucial para comprender los sentimientos de los demás. Eso es una proposición simple, ¿sí o no? Sí, Supongamos señor. que a esta proposición le vamos a llamar P. A esta proposición le vamos a llamar P. Luego dice acá, entonces, la La regulación regulación emocional. emocional implica controlar las reacciones impulsivas en momentos de estrés.
Listo. Momento de estrés. Observen ustedes cómo vamos ahí escribiendo. R. Entonces, perdón. Bueno, sí, pero aquí lo podemos colocar la que queramos. P, Q, R o S. Entonces acá tenemos, que la R. escribí mal. Aquí tenemos entonces, ya tenemos entonces nosotros dos proposiciones simples. Y ya podemos ver que acá podemos iniciar hablando de un paréntesis. Díganme cómo escribo eso hasta el momento, pero terminemos de leerla primero. O si la regulación, tengamos en cuenta que ¿quién es esta? Léanla bien. Si la regulación emocional implica controlar las reacciones impulsivas en momentos de estrés, ¿quién es ella? A ella le llamamos R. Esa es P. ¿Ustedes qué dicen? R. Entonces, Q, P, Q, R, ¿no? esa es, Esa esa es la P. esa es la misma Q. Porque dice acá la regulación P es esta. porque es Es O. que por lo que yo escribí ahí. P es esta. Por La lo que dice empatía O, es profe, crucial Q, para la Q, la comprender Q, los la Q. sentimientos de los demás. Esa es P. Q es esta. La regulación emocional implica controlar las relaciones impulsivas de los demás. O si Ahí la toma regulación paréntesis, entonces. emocional implica controlar las reacciones impulsivas de los demás, entonces, y aparece esta. La expresión O sea que emocional ya sabemos asertiva que es la esta que clave está para acá, comunicar los sentimientos de manera efectiva. Esa es la R. exacto. Entonces, verifiquemos. Profe, ahí al chat no se me Verifiquemos si da el ese. atrevimiento. Ahí me Señor. da el atrevimiento de verificar. Pues yo lo hice ahí, el ejercicio simbólico en el chat. Listo. ¿Cómo quedaría entonces el ejercicio simbólico? Sí, díctamelo. Sí, ahí al chat lo dije, lo envié. Dice P, la rayita Q. P entonces Q. Eso, P entonces Q. P, entonces Q, el cosito hacia abajo. O, paréntesis Q, entonces R y cierro paréntesis. Entonces R y cierro paréntesis. Y para que nos quede más bonito podemos colocar un paréntesis acá y un paréntesis acá. Me están diciendo, si P entonces Q, o sea que aquí tenemos ya un elemento, si P entonces Q, o Q entonces R. Entonces ya tenemos acá, o Q entonces R. Entonces dense cuenta ustedes que acá, si esto, entonces esto. O si esto, entonces esto. Entonces por eso es que acá nos dicen cómo es que el lenguaje natural nos va llevando a construir de manera correcta el lenguaje simbólico. Si P entonces Q, listo, entonces P o P entonces Q, ahí ya encierro eso en un paréntesis. O si Q entonces R, o si Q entonces R. Cuando se presenta la O es como algo que los une o los separa más bien para hacer otros paréntesis. Exacto. Entonces ahí Eso es un conector lógico. Ese conector, pero eso mira que depende, porque imagínate que esta sí no estuviera acá. Si esto no Entonces no estuviera habría acá, paréntesis. entonces ahí no habría paréntesis. No, Exacto, ahí no no hay habría paréntesis. paréntesis. Si no estuviera esto acá y este entonces acá, sino que hubiera. Exacto. Entonces, si no estuviera ese sí ahí, entonces ahí no habría un paréntesis iniciando. Entonces ahí ¿Listo? ya uno tiene que saber que si está la palabra sí, hay paréntesis. Ahí ya estamos induciendo a unir dos proposiciones o más proposiciones simples. Exacto, entonces ahí debe ir un paréntesis. Bueno. Entonces, la palabra sí sería como una condicional, como que si se cumple Exacto. esto o se cumple lo otro. Si se cumple esto, entonces debe cumplirse lo otro. Exacto, ese sí, específicamente hablando, o precisamente hablando, se trata de eso, de un condicional. Porque el condicional efectivamente habla de eso. O sea, si se cumple esto, entonces debe cumplirse eso. Y eso es lo que se llama condicional como tal. Esa es la palabra matemática con la cual llamamos específicamente a ese conector, el condicional. Bueno, pues yo les cuento que se me acabó el tiempo. Pero entonces, ¿este horario les parece bien para programar la próxima reunión para
para el próximo martes, o para el próximo miércoles me toca porque el lunes y el martes estoy en la universidad hasta las 7. Sí, a mí me parece Sí, bien. señor, no hay profe. problema. Yo creería que de pronto sí podríamos correr el horario un poquito más, de pronto para que nosotros nos dé tiempo de llegar a la casa, por ejemplo. Muchas de las personas que Ok. trabajamos, salimos en hora pico y en muchas personas se nos dificulta llegar justo a las 6 porque estamos en pleno trancón. Pues a veces llego, pero a veces no, y me imagino que es el caso de muchos compañeros. Entonces, si de O pronto sea que se puede podemos, correr de 7 a 8, no sé si le queda pesado, o de 6:30 a 7:30, a 8, no sé. Pero para mí sería podemos perfecto de 7 a hacerlo, 8.